Sí, yo recuerdo que sí, que lo hacíamos así. Ahora tú, si lo hacíamos realmente así, ¿no? Que estén agrupados, ¿vale? Que los grupos estén agrupados por centro, no estén diseminados la gente. Control. Buenos días, chicos. Agrupados por centros. Sí. Hola, buenos días. Sí, la verdad que sí. Agruparos por centros.
¡Hombre! ¡Mi clase! ¡Qué guay! Falta gente, lo creo, ¿eh? Creo que falta gente. ¿Dónde está Elena? Ah, estaría, vale. ¿Podemos dejar el micro directamente encima de la mesa? Claro, sí, no os preocupéis. Déjame ver si queréis. Bueno, vamos. Es bastante tarde, hemos empezado 10 minutos más tarde. Buenos días a todas y a todos. Imagino que la mayoría seréis nuevos en la experiencia del aula de Díaz Canedo. Pues fenomenal. Vale, ya tengo vuestra atención, gracias. Bienvenidos entonces a un curso nuevo del aula. Ya son 34 años los que llevamos ofreciendo literatura, la mejor poesía española en Badajoz. 34 generaciones como vosotros, yo incluido cuando tenía vuestra edad, pasé por el aula y tuve el privilegio de poder escuchar a los mejores poetas de España y de Portugal. Entiendo que para vosotros es una actividad siempre, bueno, creo que al menos diferente, salir del centro, estar fuera. El aula Enrique Díaz Canedo sucede, es posible, porque hay mucha gente implicada, ¿de acuerdo? Y especialmente quería hacer mención a vuestros profesores y profesoras de lengua y literatura. Creo que tenéis que agradecer a los profes que os traen y os hacen porque salgáis del centro. Venga, vamos a intentar demostrar que ya estamos en bachillerato, ¿no? Es bachillerato lo que estáis ya, ¿no? Venga, pues vamos a intentar demostrar que somos agradecidos y que sabemos estar fuera del centro, ¿vale? Os decía, gracias a vuestros profesores tenéis una actividad fuera del centro. Creo que un profe que se implica, que os saca fuera del instituto, es un profe que piensa en vosotros. Y no sé si tenéis la sensación, según vais creciendo, pero cada vez son menos personas las que se van a ocupar de vuestro interés. La familia es la primera y después se va vaciando ese interés en hacer cosas por vosotros. Así que creo que hay que ser muy agradecido y también estar pendiente de eso, de que todavía hay profesores que van a hacer cosas por vosotros. Cuando llegáis a la universidad será muy diferente, así que aprovechar y disfrutar todavía de esa sensación de que hay profes que piensan en vuestro interés, ¿vale? Como sé que estáis imbuidos, como los adultos también estamos con los móviles y con esa cosa de los vídeos rápidos y de los audios que ponemos a toda velocidad porque estamos todos acelerados, os presento esta hora que tenemos ahora como un tiempo de desafío. A ver si sois capaces de mantener la atención, todo lo que podáis, durante los 2 vídeos que vamos a poner ahora, ¿de acuerdo? Y también durante el resto de la charla, ¿de acuerdo? Creo que, si somos sinceros, también nosotros los adultos, evitamos estar en silencio, evitamos estar parados. Tenemos que estar siempre haciendo cosas, porque cuando nos paramos nos inquietamos, yo creo, un poco todo. Entonces, no está de más también pararos un rato ahora
y tener ese desafío de intentar estar atentos a una cosa, que sea vídeo, sea en este caso la poesía, que siempre os suena un poco lejana, ¿vale? Muchísimas gracias por venir a todos, ¿vale? Que disfrutéis.
Vale, chicos, muchas gracias por vuestro silencio y atención. Hoy tenemos a dos estudiantes del Castelar, Alejandro y Daniela, que van a hacer la presentación de Emilia Oliva. ¿De acuerdo? Así que siga disfrutando del acto. Cuando hace unos días recibimos el cuadernillo de poemas del aula 10 Canedo con la selección de poemas de Emilia Oliva, lo primero que hicimos fue leer la breve nota bibliográfica que figura al final. En ella nos llamó la atención que la autora que hoy nos acompaña es extremeña, que tiene una extensa carrera literaria, a pesar de que publica sus primeros versos en plena madurez, y que ha sido premiada en múltiples ocasiones. Además, los títulos de los poemarios y el uso de la tipografía ya anuncian un gusto por la experimentación, así como la presencia de las artes plásticas, la música y las matemáticas. Al leer los poemas nos sorprenden los dos primeros, en prosa, donde se borran los límites entre lo narrativo y lo lírico, pero también la ternura, el elogio de lo humilde o incluso duelo aparentemente inútil. Además, hallamos en ellos la presencia de los grandes temas literarios, el amor, la muerte, la soledad o el paso del tiempo. En lo formal, llama nuestra atención la disposición de los versos y cómo los poemas oscilan entre el aparente clasicismo del soneto aventado a vanguardismo del poema objeto. Esta variedad está presente en toda su obra, pues cada libro supone una nueva aportación poética que nunca se repite. Hasta aquí nuestras apreciaciones, pero dejemos que sean voces más expertas las que nos iluminen sobre su poesía. El jurado del premio García de la Huerta declaró sobre Cuerpos sin voz. Plantea dilemas fundamentales del ser humano, el ansia de perdurar y lo irremediable de la muerte, lejos de la percepción trágica que a menudo los envuelve, y lo hace a través de una utilización versátil de los recursos, tanto de la tradición como de los más cercanos a lo experimental. Transmite la potencia vital de la palabra creadora y reconcilia al lector con la presencia natural de la muerte. ¿Quién habita el fondo?, escribe Puerto Gómez Corred en el prólogo. El pasado convertido en fantasma y los días caducos orillados por el tiempo frente a un nebuloso océano de dudas e incertidumbres. Esta misma estudiosa señal, a propósito de cifras de una fracción periódica. La fracción periódica no es más que una analogía para investigar la repetición de los ciclos a través de los cuales late la vida. Igual que las estaciones del otoño, todo muere y vuelve a renacer, por medio de las repeticiones de fonemas, de palabras, de temas, acontecimientos, vivencias y sentimientos utilizados no como duplicación pura, sino como unidad singular, como un reflejo o un eco de algo pasado o futuro. Emilia Oliva se lanza en una travesía interior, explorando de forma exhaustiva sus propias experiencias para extraer la esencia que une a todos los seres humanos. Valiente y audaz, la poeta extremeña consigue construir de poema en poema un ritmo que por su repetición y variación alcanza la tan buscada eternidad. La propia Emilia declara sobre Briznas de quién, formalmente es un libro cuidadosamente elaborado con un caminante como protagonista, que deambula por el extrarrido de Cáceres, donde se encuentra con los efectos desastrosos del incendio de la montaña, en un ambiente de pesar por las consecuencias del coronavirus, cuya percepción es trasunto de la situación del mundo. Sobre la trayectoria poética de Emilia Oliva, afirma Puerto Gómez Corred, sin olvidar los encajes de la literatura y buscando nuevos territorios. Emilia Oliva ha sabido encontrar un estilo propio que ha ido madurando y enriqueciendo a través de sus diversas obras. Le debe a la tradición el pozo de las lecturas. Emilia es consciente de la deuda que cada escritor tiene con los libros que han dejado una huella indeleble en su espíritu, pues sus canciones son fruto de la maduración de este sentimiento. Así, cada obra se erige en realidad como multitud de reflejos de tantas obras. Ecos, sombras, reverberaciones, silencios, cuerpo, materia y espacio son temas que definen la obra de Emilia Oliva. La modernidad le viene de su búsqueda, de nuevos lenguajes que despierten y atraigan al lector huyendo de los caminos ya trillados. No se contenta con exponer un sentimiento, una experiencia, sino que hila y pule la expresión para encontrar sus límites y ofrece una poética original, de sentido y de sensibilidad. En entrevistas declara: la poesía es un camino de búsqueda que va más allá de lo racional.
Pero también afirma: muchas veces incluso en las barbaridades que dicen los chicos hay poesía. Muchas gracias y damos la palabra a Emilia Oliva. Buenos días a todos y lo primero quiero agradeceros el regalo de poder volver a estar con vosotros, porque antes que poeta soy sobre todo profesora. Y es de las cosas que más he hecho. Fue el periodo más fértil, más motivador el estar con los chicos en el aula, el conocer tantas inteligencias tan diferentes, tan retadoras, tan díscolas, a veces tan puñeterillas, pero todo eso me ha permitido mirar el mundo con mucha más, no sé si certeza, porque estoy llena de dudas, pero sí con más riqueza, y eso se lo debo mucho al paso por las aulas como profesora. Y eso que yo enseñaba una materia que realmente era muy mínima. Era profesora de francés en los primeros niveles, con lo cual lo que enseñaba era a pedir café, a que pudierais preguntar una dirección, a orientaros por una ciudad en el extranjero y a ser un poco respetuosos cuando utilizabais el francés, porque la educación en Francia o se respetaba o no os iban a responder, no ibais a tener respuesta. Era una cosa bastante pedestre, pero siempre hay un montón de niveles en eso que uno enseña o en eso que uno aprende. Y tiene que ver con la palabra. En el mundo en el que estáis ahora, y yo también, y lo voy a demostrar dentro de un rato, estamos pillados por esto. A mí me gusta que tenga forma de libro, ¿vale? Que se pueda abrir. Que tan inmediato. Pero no es un libro. Y no son palabras lo que viene ahí. A lo largo, y no es escritura. Escribís, pero no es escritura. A lo largo de los siglos, durante muchísimos siglos, milenios, esta herramienta, que podía ser un palo, escribiendo, haciendo tonterías en la arena, o una lasca de piedra rayando otra piedra en una cueva, y de ahí a todo lo que conocéis del papiro, el papel, la escritura, la tiza y la pizarra, el pensamiento, eso que se desarrolla utilizando esas herramientas tan arcaicas, es lo que ha permitido que vuestro cerebro tenga el córtex cerebral tan maravilloso que no hay ordenador capaz de simularlo. Que lo tengáis claro. Las inteligencias están aquí en vuestras cabezas y son distintas, peculiares, únicas, importantísimas. Toda inteligencia tiene derecho a ser. Eso es lo más importante. No es eliminable ninguna, porque cada uno aporta un granito de arena importantísimo en la vida de este planeta, porque no conocemos que exista otro como el nuestro, que tenga vida y tenga inteligencia. Y eso es maravilloso. Imaginaos el universo tan enorme, con universos tan pequeños, tan diversos, aquí, en este globo azul tan frágil. Bien, esa es una primera cuestión. Las imágenes formatean el cerebro. Esto que hacéis, todos los gestos que hacéis, formatean el cerebro. Y no somos conscientes del poder que tenemos entre las manos. Ahora cuando yo hablo, cuando vosotros habláis, cuando dais un codacito a alguien, ese poder de acción es infinito, es importantísimo. Yo hoy os voy a traer el poder de las palabras y lo voy a hacer a través de este artilugio que a veces las niega y que además me exige
Lo primero, números. Si os voy a decir una cifra, un número, y a ver en qué os hace pensar. Si yo digo 97, 364, 442, J, ¿qué es? ¿Y el DNI qué es? ¿Y la identidad de qué? De una persona. Cada uno sois un número. Eso que decís yo, para hacer posible esto, sois una combinación de números. Y la combinación de números tiene significado. Un significado de carne y hueso, que es, cada uno de vosotros tiene un número asignado. Bueno, los números remiten a otra cosa. Los números pueden remitir a cálculos matemáticos. Los números remiten a operaciones bancarias. Los números, eso que si lo leemos así solo parece que no tiene ningún sentido, tiene un poder enorme. Y los números están regulando esto. ¿Hasta qué punto vamos a dejar de ser de carne y hueso y nos vamos a convertir en números exclusivamente? No lo sabemos, pero esto lo puede permitir. El otro poder está en algo que tengo que desenterrar de aquí, porque mi cabeza es un universo en declive y la memoria se va perdiendo cuando pasan los años y se me olvidó traerlo. Cuando yo era más joven, bastante más joven, y empezaron los primeros atisbos de una modificación en la forma de dirigirnos unos a otros, y la letra O empezó a estar bajo sospecha, yo escribí un texto que años más tarde me he arrepentido de haberlo escrito, porque no sé cuál es el poder que tiene la palabra. Cuando uno utiliza las palabras, no sabes el recorrido que van a tener en este universo mental que tenemos cada uno de nosotros. Probablemente yo detecté en ese primero queridos, queridas, algo que empezaba y me puse a reflexionar sobre él de manera involuntaria y escribí un microrrelato que os voy a leer. Se titula Vuelta al Edén. Quitamos la letra O del alfabeto y todo está por suceder. Amor, dolor, sexo no existen. El todo y el infinito regresan a las tinieblas. El uno y el dos, el yo y el no. El Padre y el Espíritu, primera y tercera personas, sin poder y sin verbo. El mundo y la persona eclipsados. Ni cielo, ni paraíso, ni infierno. Quitamos la letra O y la familia regresa a su estructura primaria, animal, padre, madre, criatura. Borrados los lazos de parentesco. El hombre, lo humano, lo demasiado humano, ni porque, ni pero, ni cuerpo que valga. La mujer, la tierra, el espíritu, pura alma. Lo mortal y lo inmortal, gargarismos del estómago. El pasado y el futuro, la historia a las cloacas. Quitamos la letra O y desaparecen el tiempo y el espacio, el universo y la multiplicación. Nada de por, solo para, entre, sin, Dios. Naufragado el con, fascismo, socialismo, solicismo y otros ismos. Regreso a las tablas de la ley, la escritura antes del signo y del trazo. Quitamos la letra O del alfabeto y el habla es gutural, nasal,
sin diálogo, sin poesía y sin canto. La muerte, la vejez, el primer día, Yahvé, Eva, Adán y la serpiente, antes del pecado y el árbol, el instante de decir, hágase la luz, antes del hizo, del cuento, del relato. Quitar la letra O eliminaría en nuestra lengua todo el universo que la ha creado. Ese es el poder de las palabras. Por aquí tengo la impresión, cuando daba clase, que los chicos era difícil transmitirles el tema, la poesía, ¿no? Porque, bueno, los poetas, salvo que fuera una poesía muy de expresión de sentimientos, de cosa bonita, de que sonaba muy bien y que te quedabas así diciendo, ¡wow! ¡Qué bien lo ha dicho! ¿Cómo quiere a esa persona y qué bien lo ha dicho, ¿no? Vale, eso es una parte de la poesía. Pero hay otra parte de la poesía que tiene que ver con esto que os he dicho de las palabras y que, para que lo visualicéis, voy a recurrir al título del primer libro que se publicó y lo hice ya con bastante tardíamente. Ese libro se llama entre paréntesis, fracciones. Pero yo me basé en el fenómeno de la refracción para escribirlo, como técnica de escritura. En ese libro, lo que me llamó la atención de la refracción era que cuando yo meto un palito en un recipiente de agua, el palito parece que se rompe. Si dejo caer una moneda y voy a buscarla, resulta que no la encuentro donde la veo. Tengo que desplazarme para cogerla. Tengo que desplazar la moneda para cogerla. Y en ese fenómeno de la refracción del palito dentro del agua, la mitad dentro, la mitad fuera, se produce también el reflejo de lo que está fuera. Con lo cual, digamos que todo lo que se produce ahí es algo que es y que no es, que está y que no está donde tiene que estar. Esa cuestión es la poesía. En la poesía tenemos las palabras, que las conocemos, pero cuando las hacemos cambiar de medio de la comunicación normal y las sometemos al ritmo, al eco, a traer palabras que otros han utilizado con esa carga que traen, aunque no lo sepamos, y las metemos en el poema, eso se reactiva. Y donde yo veo la palabra casa, de pronto es un límite en un paisaje, en el horizonte, porque está allá a lo lejos al fondo. Esa diferencia de entre la palabra casa que yo tengo en la cabeza y lo que el poema me hace ver como límite en el horizonte habitable es la desviación que marca el tratamiento poético. Del libro de refracciones os voy a leer, a ver si lo tenemos ahí, os voy a contar un poco las tres cuestiones. Estaba el fenómeno de la refracción, pero también la idea de fracción. La idea de fracción es puramente matemática, pero leyendo el Fedro de Platón, cuando cuenta el mito del andrógino, habla de que son dos cuerpos que se han separado y que se buscan permanentemente, y que en eso consistiría el amor. Bien, pues de esa imagen salen los versos que abren el poemario. Un hachazo separa los cuerpos y ahora caminan como sombras con los pasos contados entre espejos. El otro elemento viene de vivencias de infancia, cuando en los niños, cuando se aburren, cuando no tienen esto y tienen tiempo para aburrirse, miran y ven, y a veces ven lo que no habían visto, que eso es el descubrimiento y eso es la aventura de la vida. En la Iglesia, cuando en mi época de juventud
habitual que fuéramos religiosamente todos los domingos a misa. Las iglesias son naves de piedra que normalmente tienen una oscuridad. En aquella época no estaban tan iluminadas como ahora. Pero a veces, allí, oyendo los rezos y el sermón del cura, y te distraías y mirabas por los rincones, en un momento determinado, en esa bóveda, la luz entraba por la ventana que estaba en la parte de arriba, y aquello que estaba todo oscuro, de pronto, allí apareció una tela de araña. Un hilo daba dimensión a un espacio que no existía previamente. De ahí los versos que siguen. Os he dado ya las 3 claves, ya leo los poemas de refracciones. Como traspasa un rayo de carcoma la penumbra, como dibuja el hilo la dimensión de lo invisible. Lo tenéis en la página 6, si queréis seguirlo. Como mujeres que en corro susurran sueños de raíles con las rodillas juntas, así ella vaga sin saber a dónde, acaso al tintineo fugaz de porcelana, al hilo que dibuja en la penumbra la dimensión de lo invisible. El último poema que os voy a leer de este libro es todo el libro indaga sobre el sentimiento amoroso, pero no es el sentimiento amoroso que yo encontraba en la poesía que leía. Y mira que se ha escrito poesía amorosa. Yo sentía otras cosas y quería reflejarlas a través de este libro. Pero para hacerlo tuve que despojarme del yo. No es yo siento, yo quiero, yo amo. Eso no me conducía más que a repetir lo que otros ya habían dicho. Esa fue la primera eliminación. De ahí me adentré con el sistema de la refracción, de que los textos tuvieran efectos de retomar, de desviarse, de traer textos que no eran míos como ecos y se metieran en el poema y se produjera esa refracción del sentido. Y sobre todo, intentar plasmar una mirada objetiva, ver la realidad desde fuera. Y en ese ver la realidad desde fuera, escribí esta escena de amor. Solo adquieren sentido los muros, el dédalo de calles y el orbe todo en el encuentro. Cuando las blancas paredes se transforman en sábanas y en el níveo lecho los amantes escriben no solo un epitafio, sino la letanía infinita del ser y del no ser. En el rincón proclive de una calle estrecha o en un banco de parque, como boya segura en la deriva. Bien, no solo escribo poesía, también digamos que la novela la rehuyo. Me parece que exige un esfuerzo de concentración que a lo mejor no estoy dispuesta a pagar porque me gusta más la vida, el contacto con la gente, otros proyectos y no encerrarme a escribir una novela, como habéis visto, ese encierro solitario que supone la escritura. Escribir poemas te deja más libertad. En mi caso, hay otros poetas que necesitan encerrarse. Yo, en mi caso, los voy escribiendo a salto de mata en cualquier sitio y en cualquier lugar. Este chisme ha sido útil cuando he estado enferma, cuando no podía escribir sentada y estaba obligada a estar en la cama, porque aprendí que en el blog de notas yo podía teclear y muchos poemas escrito ahí. Pero los poemas que se han escrito ahí no son exactamente... no tienen el mismo gancho. Intenté escribir poemas dictándolos, pero es un aparato muy tonto, porque cuando yo dicto, él tarda en y encima lo escribe mal, a veces. Escribe cosas que no son. Y mi cabeza va más deprisa que ese tonto. Entonces no me servía.
más rápido voy con esto, infinitamente más que con el tecleo y con esto, ¿no? Bien, se me resiste la novela. Por esa razón, porque soy un poco dispersa y caótica. Pero quiero traeros cuando los personajes a los que no doy vida en la novela y que están en alguna parte dándome la lata y diciendo que aquí estoy, que quiero ser, que quiero salir, quiero estar, pues al final se convierten en microrrelatos. Si los habéis leído, ¿cuál preferís que lea? ¿El recolector de libros o de oscuridad, cucarachas y motas de polvo? El de las cucarachas es más cortito, ¿verdad? Es por eso. Bueno, pues el recolector de libros habla de vosotros, habla de las clases y de esos alumnos que se quedaban en las clases atascados, que se convertían como una especie de filete de carne encima de un pupitre y parecía que no reaccionaban a nada. De eso va ese relato. Y sin embargo, no eran un filete de carne. Tenían mucho oculto y de alguna manera intento desvelarlo ahí. Tenían oculto la dificultad de ser y que alguien se ha olvidado de crearles un hueco, una silueta en ese tapiz inmenso que es el mundo. A veces tenemos esa sensación de que no formamos parte y que estamos fuera de lugar. Bueno, este relato nace de una lectura de un cuento de Care Santos, La Habana Vieja, dorada y trágica, porque encuentro porque las brujas, todos lo sabían allí, se alimentan de oscuridad, cucarachas y motas de polvo. Pero yo tenía una vivencia de niña, soy de Malpartida de Plasencia. En Malpartida de Plasencia, muchos chinatos trabajaban en la presa de Torrejón el Rubio. Yo no recuerdo la edad que tenía, podían ser 5 o 6 años, pero soy muy mala para las fechas, no lo he buscado. Yo era pequeña, muy pequeña. Y de pronto la vida se transformó en incertidumbres, todo el mundo estaba una tristeza inmensa, mujeres llorando, mujeres de negro, y idas al cementerio a enterrar a los que iban apareciendo, ¿no? Y a partir de entonces, mis padres tenían una casita en la calle que se llama la calle de los muertos, porque está la iglesia, la pendiente de la calle, que si dejan caer el ataúd con ruedas acaba en las puertas del cementerio. Por eso se la llamaba la calle de los muertos. No vivíamos allí, pero es cierto que íbamos y asistíamos a los funerales y a los niños no se nos evitaba esa visión. Estábamos allí en riguroso silencio mirando con ojos como platos, claro, porque no entendíamos nada de lo que pasaba. Y pasado ese tiempo, lo que empezó fue el desfile de personas, de mujeres, vestidas de riguroso negro, que apenas hablaban, que iban con su tristeza, calle abajo, calle arriba, de la iglesia al cementerio, en muchas ocasiones. Y de esa imagen yo pensé, no era así en el pueblo donde ella vivía, de oscuridad, cucarachas y motas de polvo se alimentan las viudas, que no son brujas, sino mujeres condenadas al perpetuo recuerdo del ausente. Con su paguita de miseria, su casa de postigos entornados y su cajita de recuerdos en naftalina, suben y bajan, calle de los muertos abajo y arriba, al cementerio. Repasan los nombres de los ausentes, les sacan filiación y brillo. Vacían las canaletas de las flores, encienden velas rojas, limpian el polvo a los nichos y silabean, hablan con los muertos. Quizás rezan o maldicen su suerte. No podemos saberlo, porque lo hacen con la rigidez de pergamino de su piel inexpresiva. Nunca lloran. Tienen los ojos secos,
de un color gris o verde, glaucos. Pasan días, años, lustros, y sube, baja su silueta delgada, efímera, de negro descolorido, como una mota en la luz, con arrastrar de pies y bastones en liza, como si aquello de lo que se alimentan provocara una lenta e inexorable metamorfosis. Un día de pronto ya no están. Se fueron por los tragantes de la casa o cayeron a las alcantarillas. ¿Quién puede saberlo? Se sustituyen lentes fúnebres sucesivas. Bien, habéis hablado en la presentación que habéis hecho, que os agradezco enormemente porque habéis hecho una lectura muy interesante, pero habéis recogido palabras de otros, de lo que han dicho otros. También, pero me han dicho que por ahí habéis estado leyendo los poemas y que tenéis preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta antes de que siga más adelante con la lectura, podemos empezar. O, si preferís, sigo leyendo y me hacéis las preguntas al final. Opción 1, ¿alguien quiere preguntar? Levantéis la mano y preguntáis. Espérate que me ponga las gafas porque así ya sé que no veo. Naftalina. La naftalina, no sabes lo que es la naftalina, es lo que me preguntas porque no te he oído bien. La naftalina es un producto, unas bolitas que ahora son más sofisticadas, las venden en bolsitas, pero antes eran bolas blancas que a los niños nos atraían muchísimo porque las confundíamos con las bolitas de anís de caramelo. Y siempre era, no toques las bolas de naftalina, ¿vale? Se ponían en los baúles, entre la ropa, sobre todo que tenía lana, los colchones eran de lana, las almohadas eran de lana, entonces siempre había naftalinas por allí, alrededor de la ropa, en los armarios. Tienen un olor penetrante que para mí no es desagradable porque me trae recuerdos de aquella época, pero lo pienso muchas veces, digo, si no nos asfixiamos con aquello que mataba las polillas, ya no nos mata nada. Es decir, ahora todo nos hace daño. En aquella época estábamos sometidos a muchas cosas. Claro que así estamos, ¿no? A lo mejor estamos un poquito baldados y doloridos con enfermedades que no hubiéramos debido tener, no sé. La naftalina servía para conservar que las polillas no se comieran la lana y la ropa. Los jerseys aparecían con agujeros y era... ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Antes de pasar a esto, porque es la segunda parte que voy a entrar en la parte de experimentación, ¿vale? Si tenéis otra pregunta, me meto ya con la siguiente parte. ¿Sí? En estos, sí, eso os lo voy a responder ahora. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? No, yo cuando empecé a escribir, que debía tener 8 o 9 años, empecé a escribir Mi gato y yo por esos mundos. Que no lo he conservado, pero me acuerdo del título. Y yo allí, pues como me aburría, no había tele, era aburrido. Los adultos estaban a sus cosas y tú estabas allí. Tenías al gato y el gato fue el personaje, ¿no? Entonces... esa fue la forma de empezar. En la adolescencia, pues la turbulencia hormonal, la fascinación amorosa, os podéis imaginar qué fue lo que afloró, ¿no? En la facultad empecé a leer cuando yo estaba... Bueno, yo siempre he sido una lectora. Como me aburría y no había muchos libros en mi casa, los pocos que había, me los leí 4 o 5 veces por delante, por detrás, por arriba y por abajo. A medida que fui a los centros educativos, había bibliotecas. Dios mío, ese universo, las bibliotecas. Os voy a contar una anécdota. Con 13 años yo fui a la biblioteca de la Universidad Laboral de Cáceres y al señor bibliotecario, que era un señor casi
aspecto de guarda forestal en aquella selva y le pedí El Capital de Marx. Me mira y me dice, ¿y qué vas a entender de este libro, chiquilla? Y dije, no sé, lo empezaré a leer, a ver qué entiendo. Me lo dio. Os aseguro que no pasé de la primera página. Se lo devolví al poco tiempo y nada, y dice, me comentó, breve ha sido la lectura. Bueno, pues sí, pero era la curiosidad, oías hablar, estábamos en la época franquista, se hablaba del comunismo, de la revolución, del Capital de Marx, no sé en qué momento alguien citó el Capital de Marx por allí, de las más mayores, que estarían en bachillerato, y yo estaba, quiero decir, en COU o por ahí, y yo estaba donde estaba, en 13 años, y allá me fui a por el Capital de Marx. Pues bueno, los libros hay que dejarlos cuando no te dicen nada, pero escucharles cuando te hablan. Bueno, y ahora me meto después de esta digresión, me meto con La Silva Negada y el soneto aventado. Después de Refracciones, que el premio me cayó como una losa, yo me quedé muy desconcertada, porque consideraba que era un libro caótico, que no tenía ni mucho pies ni cabeza, y que un jurado lo hubiera premiado. Dije, pues a lo mejor no vas por mal camino, ¿no? Y dije, pues si hay que experimentar, vamos a tope. Y me metí a enredar con las estrofas clásicas, pero torsionándolas, rompiéndolas, intentando que perdieran ese aspecto de poesía que dice tan bonito, tan tal. Y Silva Negada, os he hablado de refracción, me pasé al reflejo, a lo que se produce como reflejo. Y quería hacer que el reflejo se viera en el espacio de la página, porque consideraba que en la página podía aparecer cualquier cosa. Cuando antes os he puesto el ejemplo de las cifras y habéis identificado rápidamente un soneto, un DNI, ahora está de moda que llegan de vez en cuando imágenes para que las leas en las que han hecho un truco, y es que han quitado las vocales y les han puesto números. Pero leéis el texto sin ningún problema. Y os dicen, tenéis coeficiente intelectual altísimo. Vamos, eso es de coeficiente intelectual de niño. El coeficiente intelectual altísimo lo tenéis siempre. Leáis eso o no. Porque a lo mejor alguien en un momento determinado eso no lo capta, pero está captando otras cosas que eso no le dice, muchísimo más importantes. Bien, pues eso fue el trabajo que yo pretendía hacer. Bueno, intentar que vieran la estructura, los que la conocían, donde no estaba. Cuando estoy trabajando en ello, yo, para no perderme yo, pongo Silva, o soneto, o la otra estrofa que estuviera tonteando con ella, ¿no? Porque lo hago a salto de mata y a veces me encuentro algo escrito y no sé por qué ha surgido aquello, he perdido el proceso. Y en este caso, si observáis, hay dos estrofas con la estructura de Silva, que si las ponéis encima, un texto sobre otro, los versos son exactamente iguales, tanto en una como en otra. No hay el reflejo que habría dado la inversión de la estrofa, porque quería someterla a esa torsión, ¿no? Y es una Silva negada porque lo que he metido es espacio, el charco, he metido charcos. Las palabras están envueltas en agua, en blanco, ¿no? Y os la voy a leer. Suena como Silva, ¿eh? Hay un rumor de besos en la acequia, una avanzada, sin palabras, de agua que arrastra mansamente ranúnculos, perfumes, flores como de nieve y difumina la copa del almendro en la corriente.
Hay un lecho de horas en los márgenes, un trasiego sin tiempo de silencios, y caen desde el follaje rayos de luz, esquejes, briznas casi de cuerpos, y en el limo la huella de unos pasos que se pierden. En el caso del soneto aventado, aventado viene de viento, es porque ha pasado el viento, la torbanera, ha descolocado las palabras y las ha puesto patas arriba, y además las ha deformado, las ha metido en mayúsculas, porque ahí ya estaba indagando en la posibilidad de que hubiera doble lectura del poema. Ya lo había hecho en el poema de refracciones, que lo tenéis en la página 6, si observáis, se puede leer leyendo solamente lo que aparece en el margen de la izquierda y se puede leer leyendo solamente lo que aparece en el espaciado hacia la derecha. Bueno, esa estrategia de doble lectura es un poco lo que intento hacer en el soneto aventado, ¿no? Resalto el viento, transeúntes, ciego, van, ciego, al viento. Es decir, realmente es la sensación de que cuando te encuentras metido en un torbellino de polvo, no ves y no sabes por dónde caminas. Es un poco esa sensación. Giran en tolvaneras cual vilanos. Lo que intento hacer es el movimiento del torbellino, ¿no? Os lo leo. ¿Es necesario que lea el soneto? Vamos allá. El viento trae y lleva transeúntes por el asfalto arriba, calle abajo. Giran en tolvaneras, guavilanos, como hojas se pierden sin apunte. Sin voz, sin ojos, sin aliento van, ciego alfabeto en sílabas sin trazo, hebras, jirones, ni siquiera rasgos, urdidos en reflejos de cristal. Van, como llama, en busca de fanal, y si la carne enciende débil sueño, susurro de una voz tal vez fugaz, extraños pasan los viandantes, ciego para su sed de besos el azar, en remolinos de hojarasca al viento. En esa misma línea de experimentación de que la página es un espacio donde todo puede suceder, porque ahí puedes crear todo un universo, y metiendo ironía y un poco de broma, ¿no? Pienso en eso, un poema objeto, pero hágalo usted mismo, no se lo voy a dar yo hecho. Yo entonces no conocía la poesía muy a fondo, la poesía visual, no había entrado en contacto con escritores, con poetas visuales, ni con creadores de poemas objeto, ni de poema acción. Entonces este es un poco todo, porque no había llegado a ello, ¿no? Se titula Big Bang. Una bola de rodamiento. ¿Sabéis lo que es un rodamiento? Seguro. Antes los patines de las niñas que teníamos para patinar eran unas ruedas de hierro que tenían dos ruedines y en media había muchas bolitas que eran las que permitían rodar al patín. Pues los rodamientos eran esas bolitas. Una bola de rodamiento densa, pesada, gris, algo manchada de grasa oscura, como tinta insinuando letra sobre una página en blanco, detenida, a ser posible, en el centro. El problema es que el centro está en todas partes y en ninguna, así que hay que contentarse con las convenciones, únicas aproximaciones de que disponemos. Por aquel entonces a mí me tocó enseñar geografía y me hizo un lío porque yo no soy especialista en geografía e historia. Yo había estudiado francés, también había estudiado geografía e historia, pero no al nivel de explicaciones meteorológicas, que fue lo que me tocó dar. Queda tiempo, 10 minutos solo, paso la anécdota y vamos al poema. Quiero leeros de la parte voy a saltar.
al 18, porque habla de vosotros. En la página 18 de Cifras de una fracción periódica, en los viajes que hago a Madrid en tren en alguna ocasión, o cuando vais por carretera, o por la ciudad, últimamente está la ciudad muy llena de cosas de estas, aparecen de pronto pintadas, grafitis, pero que no son dibujos, son letras grandes, enormes, del tamaño del pilar del puente, de un puente, por el que por debajo pasa el tren y por arriba los coches, con textos que tardé en descifrar que eran el carnet de identidad de los que escriben, hacen los grafitis. Y me empezó a dar vueltas la cabeza con ese tema y salió este poema. Y en los muros grita el malestar de la ciudad, sobre paños enfoscados de gris, bordea rutas de duro asfalto o raíles sin fin, grita, soy, en letras como hombres en pie, grita, aquí estoy, aquí soy, legibles desde la alta velocidad de los trenes, muro tras muro, puente tras puente, pabellón en ruina o fábrica en declive. Nombres indescifrables. Grita el alma anegada entre millones. Yo soy, afirman por doquier los presos de la ciudad. No el nombre de pila, sino el otro, el que sueñan. Tinfe, Bru, Kors, Nube. Generación de innombrables ocupan las tapias que cierran la ciudad. En tierra de nadie, el grito. Otro que tiene que ver con la experiencia escolar, pero sucede mucho más tarde. Leyendo la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, yo me engancho en dos cosas, dos palabrejas. Uno es, que no está en otro poema sale, no me voy a acordar, el azul gris de pizarra, el cielo gris de pizarra, el cielo azul de pizarra, el cielo azul de pizarra. Y me quedo enganchada con esa imagen, porque qué color era ese, ¿no?, para el cielo, hasta que a fuerza de mirarlo lo descubro. Es un cielo muy peculiar que adquiere determinada capa de nubes en un momento determinado atmosférico y se me queda. Y el otro es las virutas lacadas de rojo. Y las virutas lacadas de rojo pues acabaron dando otro poema. Porque las virutas lacadas de rojo era, cada vez que sacábamos punta en la escuela, lo que tirábamos a la basura. Y simbolizan tantas cosas, ¿no? Os leo virutas lacadas de rojo. Y quizás con esto uno más, el cortito, el otro experimental. Virutas lacadas de rojo bueno, tengo que aclarar un poco. Mi primera escuela, la escuela primaria, estaba en la iglesia del pueblo. Los pupitres estaban en la iglesia del pueblo, que se separaban para dar misa todos los domingos y se volvían a colocar. Y había una estufa que calentaba la iglesia y estábamos divididos. Según se entraba a la izquierda, estaban las niñas con la estufa, porque era por donde más frío entraba. Aquí estaban los materiales a la derecha en la iglesia y al fondo, a la derecha, al fondo, los más grandes, y un poquito más próximos a la izquierda, los chicos, porque había más chicos que chicas. No sé por qué, pero había más chicos que chicas. En esa imagen de recuerdo de infancia está centrado el poema. Virutas lacadas de rojo, en el pupitre de madera, tablero inclinado, verde, con churretes de tinta, cortes de navaja, caricaturas,
torpes dibujos de infancia a carbón incendiado y el olor a pollo mojado de abrigos en las perchas. Letras de silencio, indeclinable cartografía en la nave de la escuela. Retumba la voz del maestro que dicta: no era sino Rubión. Brillan, carbón encendido, unos ojos que fingen sacar punta junto a la estufa. Ralo mapamundi en la memoria, tablero negro de pizarra, tiza blanca, papel secante, tinta negra, goma de borrar y las virutas lacadas de rojo. Las virutas, estas virutas. Yo sigo escribiendo a lápiz. Estas virutas son el tiempo que pasa y estos poemas. Terminaré con un poema muy cortito al final, pero antes quiero oír vuestras preguntas o vuestros comentarios. Lo que os ha parecido, si habéis leído los poemas. Venga, no tengáis miedo. Dime. Perdonadme un momento. Como soy persona mayor, además de ser un poco topo, sabéis que los topos tampoco oyen, ¿eh? Entonces necesito que me llegue la voz clara y además no estoy familiarizada con vuestras voces. Hace mucho que no oigo voces juveniles. Dime. Qué bien, qué bien. Sí. El de Prometeo. Esos poemas salen... Espérate, dime la página en que está porque lo tengo descartado. No pensaba leerlo con vosotros en la 13. El poema de... Vamos a ver. Os aconsejaría que tuvierais libros de poesía en vuestras casas, en vuestros estantes, porque son que tengáis como una especie de dispensario de fórmulas mágicas, de palabras sanadoras, porque nunca sabéis cuándo el sana culo de rana que contiene todo libro de poemas va a surtir efecto. Cuando estáis limpiando el polvo o se os cae un libro y lo abrís, a veces en esa apertura vais a encontrar una voz que os habla directamente al oído y os va a abrir silencio, llanura infinita, espacio y un atisbo de eso que andéis buscando y que no sabéis qué es, lo vais a encontrar en esos libros. De la misma manera que la escritura, cuando la vida nos golpea, y nos golpea duro muchas veces, y a veces nos revolvemos y nos llenamos de ira contra esa injusticia, que a lo mejor la ha cometido un colega, que está a vuestro lado y que os rompe todos los esquemas de confianza que teníais. Entonces, hay poemas que son terapia para el que escribe, porque habla de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, en Prometeo, de algún modo, me piden una colaboración para los cuadernos transfronterizos de Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos. La ciudad de Ciudad Juárez está tomada por el narco, por las bandas paramilitares, y hay muertos todos los días y el del medio. De hecho, los feminicidios, todo eso que ahora que estamos empezando a vivir en la sociedad occidental, en los países, digamos, ricos, todo eso nace en esa frontera. Cuando me piden esto, yo no intento decir que está mal la violencia, que la droga lo pudre todo, etcétera, etcétera, como podría hacerlo, ¿no?
lo que hago es una oración, pero es una oración que, como no sé a qué Dios encomendar, se la hago a Prometeo como se la podía haber hecho al demonio, al ángel San Gabriel o a la hormiga que pasaba delante de casa. Recoge el fuego y pacta una tregua. ¿Acaso el que reza no es sino un mendigo que busca una limosna? Dios de la cizaña, ciérranos tu reino. ¿Acaso el amor sea una esencia que la vida destila, una perla en la inconsciencia de la ostra, una gota de luz en burbujas de sombra, volátil, efímera? Dios de la ira, permítenos la vida sobre tan friable roca. Las criaturas que existen son fruto del deseo, el resto son cadenas, alas rotas, arenas como dunas, centelleo de luz sobre las aguas, rig de grillos que no cesa. Dios de cada día, danos la cizaña, fructífera como el mar en luna llena, sombría como un cielo sin astros, sólida como la roca que ni las sombras desvanecen. Dios de cada noche, permítenos la muerte, sin huella ni trazo, sin calor ni memoria. Permítenos la huida del horror, porque cuando se está en el horror es mejor no vivir. Pero es un poema muy duro, por eso cogí a Prometeo, pero Prometeo es el que está condenado permanentemente a ser devorado por el águila, ¿no? La condena que le han hecho, ¿no? Está condenado a renacer y a ser otra vez devorado. Por eso se lo digo a Prometeo, porque de alguna manera es esa la condena que surge en los países que están en guerra. La gente que vive allí vive todos los días el horror y no sale. En las zonas del narco, en las zonas de paramilitares, en las zonas de conflictos, etc. Bueno, ¿tenemos tiempo? Ya, no, ya hay que dejarlo. Sí, dime, la última. Porque era la anécdota. Bueno, yo me desorienté con la historia del este y el oeste en el globo terráqueo cuando tuve que explicar la meteorología con una pregunta que me hizo un alumno. Y me dijo, ¿pero por qué cuando estoy aquí esto es este y oeste, pero si cuando estoy aquí ya el este se ha convertido en el oeste, ¿no? Y bueno, pues de ahí, de que realmente en el universo no tenemos punto de referencia. Hemos creído que la Tierra era el centro, luego hemos creído que el Sol era el centro, luego hemos creído que la galaxia es nuestro centro, pero el centro no está en ninguna parte. No sabemos. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un placer. Chicos, ¿os vais para casa o vais a clase ahora? Para casa. Vale. Vaya mañana que habéis tenido. En primer lugar, espero que hayáis disfrutado, que la gente que le gusta leer, que la gente que escribe canciones de rap o escribe poemas, se haya sentido identificado con el discurso de Emilia, ¿vale? Que todos aquellos que pensáis por vosotros mismos y no porque os lo dicen los demás, también hayáis disfrutado de esta invitación a pensar. Quería agradecer a Isabel Rodríguez, la fotógrafa que está aquí con nosotros hoy también. Isabel, muchas gracias por ocuparte de esa parte. Y especialmente también a Fran y a sus estudiantes del módulo de imagen y sonido del Rodríguez Moñino, que están detrás vuestra con las cámaras, que están aprendiendo, están trabajando y están aprendiendo a la vez, que es una maravilla. Muchas gracias también a ellos. Gracias también a Daniela y a Alejandro por presentar a Emilia. Y nada más, que disfrutéis del día y que nos vemos en febrero, ¿de acuerdo? Chao. De la taberna a la plaza va Caparrús cantando, más borracho que una cuba.
Tengo una hija que en Noruega transforma la paja en oro. Si acaso no me creéis, iré a decírselo al rey.